Oye, yo escuchaba eso audible, clarito, y decía, pégate un tiro. Y yo me paraba. Y yo sabía que había, yo no decía que eran demonios, pero yo sabía que era algo malo. Sí. Ahí ella se iba para la iglesia. Yo la veía de camino hacia el hogar, que me paraba a mitad de camino a ver la distancia, cómo se iba. Sí. Y la esperaba en la sala. Y le hablaba fuerte, le decía, no, que te está esperando el diablo. Aquí estoy. Y ella se quedaba. Que la incredulidad ya estaba despojándose de mí con esas manifestaciones. Y cuando dijo, humíllate, bien duro, y hablaba casi, era una mujer, hablaba como un hombre, mira si estaba yo encima de ella. Y cuando le cierran las puertas, Wow. y apaguen las luces, yo me puse bien asustado. Yo nunca me había asustado tanto, oye, ni en el mundo. Y esa persona empezó a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, pastor, y pasen todos al frente. Entonces, como, agárrese de su hermano. Y yo bajé la cabeza, pero con un ojo cerrado y uno abierto. Incrédulo todavía. Y yo empecé a ver cómo esa hermana daba vuelta y muchas vueltas. Oye, pasaba por los sitios y no chocaba con nadie. Decía, wow, mira, no choca. ¿Qué es esto? Que decía, así mismo, mira, no choca. Yo decía que eran unos mentirosos. Sí. Y cuando sucedió eso, ella dijo, aquí hay alguien que está viendo pornografía, está en medio de nosotros. Nació en un hogar disfuncional, vio maltrato en su hogar, estuvo en una adicción, pero el Dios del cielo vino a rescatarlo, a pesar de que él no creía en la iglesia, no creía en los pastores, pero el Dios de misericordia le dio una segunda oportunidad. Pero antes de continuar, me gustaría que te suscribieras, le dieras a la campanita. Y para continuar, en este día tenemos a nuestro hermano Johnny de Jesús. Johnny, ¿cómo has estado en el día de hoy? Te damos gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad que estamos aquí. Saludamos a cada amigo y hermano que nos va a ver a través de las redes y las plataformas. Y a los ministros aquí presentes detrás de las cámaras, son muy importantes, porque sin ellos no podemos hacer esto. Pero gracias a Dios, el día de hoy tuvimos un día en victoria. Amén, amén. Dios es bueno. Sí, amén, en todo momento. Amén. Johnny, cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Dónde te crías? Pues mira, nosotros, pues yo vengo de parte del pueblo de Trujillo Alto, de Cupey, Puerto Rico. Me crié allí. Y alrededor del 2014 pues decidimos entonces pues darnos la oportunidad de venir aquí a Estados Unidos y tirar para adelante. Amén. Johnny, ¿cómo fue tu crianza? Pues mira, yo me puse a ver varios videos y diferentes podcasts de personas, que algo que me ministraban esta semana, que yo dije, oye, no tuve la oportunidad de hacerlo, pero me gozaba que yo no sé si ustedes lo han visto, los amigos que pueden vernos, de que ponían un video. Y yo fui criado con mis abuelos. Tengo a mi mamá y mi papá, pero fui criado con mis abuelos como tal. Eran los alcahuetes. Entonces yo empecé a ver un video de que había un papá y ponían al papá y a sus hijos a los lados y decían, da un paso adelante el que tuvo que trabajar antes de los 10 años. Y da un paso adelante y ese tipo de video. Y me administraba y yo decía, wow, pero si yo hubiera puesto a mi abuelo en ese entonces, él no iba a suceder lo mismo, porque ellos me lo daban todo. Entonces estamos viendo que hay un peligro en cuando tú le das todo pues, a uno en el crecimiento. Ya que me preguntaste dónde vengo, cómo viene mi entorno, pues entonces a mí me lo daban todo prácticamente. Me alcahuetaban en lo bueno, en lo malo. No había un stop, sino no de todo el mundo, sino que había un abuelo que siempre estaba presente. Todo lo que yo quería me lo daba, todo lo que yo quería a base, ¿verdad? Lo que él no pudo recibir cuando su niñez, pues él me lo daba a mí. Y eso fue algo pues que ahora después de adulto yo puedo entender que por ahí yo puedo decir que fue algo que me afectó. No fue a favor. Fue algo que cuando alguien tiene que corregirte, hay que corregirte. Pero había algo en lo oculto, tras bastidores, que me reía esa gracia. Entonces, reírme esa gracia y ver lo que estaba ocurriendo dentro del entorno de mi familia, crecí con buena familia. Puedo decir que había respeto, pero no lo había. Porque una cosa es tú demostrar respeto de frente, pero detrás de las espaldas, cómo uno se comporta y lo que estamos viviendo hoy en día. Y te puedo decir que a través de mi niñez, no es que fue mala, pero en parte, vamos a decirlo así, podemos decir que fue un 50 y 50. Vea, escuchamos también donde hay muchas personas donde pues
su crecimiento fue abusivo. Sí. Tuve padrastro donde tuve una niñez no, en cuestión de esa área no fue grata, fue bien marcada. Por eso te explicaba que vivía con unos abuelos, por ese tipo de resentimiento, de ver esos abusos día a día. Lo hablaba, Sí. ¿sabes? Era un niño que inteligente, lo hablaba, lo explicaba, pero para eso entonces estamos hablando de los 90, Sí. que es muy diferente a una época de ahora. En los 90 tú decías eso y tú te comportabas mal, te daban un chancletazo y te enderezabas. Acaban la correa. Sí, ¿no? Y si tú decías una barbaridad, no te creían. Pero hoy en día tú mencionas eso y te buscas un problema serio en las escuelas, un social. Eso antes no existía. Y entonces a base de esa pregunta, pues te puedo decirte que tuve una niñez un 50 y 50. Sí. Y esa fue la razón por que te fuiste con tus abuelos. Sí, la razón de irme con ellos, como te decía, el alcahuete. Ok. Era mi abuelo. Y yo sé que lo hacía con su corazón en sus manos, pero no sabía que había un niño que estaba convertido en un monstruo. Era una bomba Sí. pequeña que se fue alimentando de todo lo que veía dentro de ese hogar. No estaban mis tití que siempre estuvieron ahí para mí. Y hasta el día de hoy están para mí. Yo tengo, Sí. yo, ¿sabes? Tuve una familia de verdad que le doy gracias a Dios, a mi familia, donde quieran que estén. Pero había algo que estaba creciendo, que ahora después de adulto yo puedo ver qué factores fueron los que me hicieron daño y por qué me inducía a un comportamiento cuando no estaba con el Señor. Ok. ¿Y qué más ocurre en tu niñez o en tu juventud, Johnny? Mira, después que pasó de la niñez, Sí. pues, al separarme de mi mamá como tal, por las cosas el sufrimiento que yo veía de ella, como te decía, con los padrastros, que era una mujer abusiva. ¿A él le daban? Sí, le daban frente de nosotros. ¿Y qué eso ocasionaba en ti? Ocasionó yo lo podía ver como una frustración en el sentido de, vamos a analizarlo así, yo transportándome esa edad. Sí. Es como tú ver a un gigante y tú no le puedes hacer nada. Es como tú ver algo que no está en ti. Tú quieres hacer algo, pero tú no tienes ni la autoridad, ni tienes la fuerza, Sí. ni tienes el control de cómo tú lidiar con ese problema. Yo lo que hice fue huir. Entonces dejé a mi hermana y a mi mamá en esa condición. Sí. Porque recuerda que hay cosas que el ser humano adapta. Sí. El ser humano, si no me equivoco, alrededor de 3 semanas ya tú estás adaptado en lo que tú te propones. Sea en dieta, sea en gimnasio, sea en lo que tú, dicho por estudiosos, y si lo ponemos en hábito, si es Sí. real. Por eso es que te toma un poquito menos, un poquito más, pero está en ese conteo de días. Y cuando hay una persona que está atada, no lo va a entender. Una persona cuando está atada, punto. Necesita a alguien que lo libere. Johnny, entonces, él le daba al frente de ti. Sí, le daba y no tan solo a mí, a mi hermana le daba mucho. ¿Y tu papá dónde estaba? Pues mi papá, para ese entonces, no hablaba con mi papá. Tenía una rebeldía. Yo pensaba que mi papá no me quería a mí. Yo pensaba que mi papá quería nada más a mi hermana. Porque pues es lo que yo veía, lo que proyectaba, el que es la nena. Y de verdad era algo que sí me chocó. Tanto es que cuando llegó el momento que empezamos a crecer y teníamos que irnos con él, yo no quería irme con él. Yo no quería compartir con él. Por ejemplo, llegó un momento donde estaban los regalos de Navidad. Los regalos de Navidad no estaban para mí, estaban para mi hermana. Y a lo mejor uno puede verlos como sencillez, pero son cosas que va llenando esa gotita, va cayendo. Que marcan. Está marcando a base de lo poquito que en la introducción que tuvimos, Sí. ya está llenando un vaso. Entonces, ¿qué pasa? Posiblemente esa no sea la excusa, porque le decimos excusa y le decimos justificación Sí. a lo que hacemos. No, esto yo lo hacía por esto. No, esto lo hacía por lo otro. Entonces, mi justificación fue esa, hasta que llegó un momento que alrededor de los 18 años me hice amigo de mi papá. Y ser amigo de mi papá me hizo verlo como papá. Ok. No pude verlo como papá primero. Tuve que verlo como amigo para yo poder ver que era mi papá y no era un amigo. Y desde el día de hoy, desde los 18 años hasta el día de hoy, ese es mi papá. Ok.
Johnny, ¿y tu juventud cómo fue? Mira, mi juventud no fue mala. Sí, como pues, si podemos hablar en cuestión iba a la iglesia, pero cuando iba con mi abuela, que fue la que me crió, mi abuela, paz descanse. Si no me equivoco, ella le dijo a Dios sobre una de mis titis, si no me equivoco, tenía como una condición de epiléptica, persona que Sí. tiembla, si no me equivoco, ataque epiléptico. Sí. Y en una campaña de Gigi Ávila, me cuentan ellos que ella se entrega al Señor, pero le dice, Señor, yo te la entrego a ti, sánala y yo te voy a servir. Y la sanó al momento. Wow. Y ellos me cuentan que eso fue el inicio de cómo esa casa se convirtió para Cristo. Y pues en ese transcurso que te dije al principio, de entrar desde la niñez, entrar a la juventud, iba a la iglesia, pero no me gustaba. No me gustaba porque lo que me decían no iba acorde con lo que yo veía. Entonces, pues, y al no tener el conocimiento, pues estaban las tinieblas sobre mí, estaban las tinieblas por lo que estaba practicando en ese entonces, por lo que estaba aprendiendo, era más lo que había de parte del enemigo en mi vida Sí. que lo que yo entendía que podía ser Dios para mí. Pero ¿quién notaba el ejemplo? Porque me estabas diciendo que te decían algo, pero no se vivía. Yo sé, mira, bien fácil. Te estoy hablando a base de lo que yo consulto con mi familia y esas Sí. cositas así. Todos ellos le servían al Señor. Entonces, me explicaron que tocaban en la iglesia, uno era músico. Tenía un tío mío, pues, que tocaba en la iglesia, era homosexual, se apartó del Señor, se fue a vivir con un señor. Yo nunca juzgué esa área. Sí. Yo sabía que estaba mal, pero siempre había un respeto de mi tío, y él murió. Sí. Él murió. Entonces, ese era mi tío. Mi tío siempre estuvo, como te expliqué, toda la familia estaba ahí para uno. Pero todo iba contrario a lo que mi abuela estaba practicando. Mi abuela se llamaba para la iglesia, pero cuando ya yo estaba más grande, ya yo no quiero ir para la iglesia. Yo me quedo en la casa. Vente conmigo, no, yo me quedo en la casa. ¿Por qué? Porque como ya estaban hablando de fe, que Dios sana, que Dios restaura. Pero si Dios restaura, ¿por qué no ha restaurado mi casa? Si Dios restaura, ¿por qué mi mamá ha cambiado tanto de matrimonio? Si Dios restaura los matrimonios, ¿por qué mis tías han cambiado de hombre? Y yo me cuestionaba eso. Pero no tan solo eso. Yo me convertí en ese monstruo. Ok. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros a veces queremos dar algo que no tenemos. Sí. ¿Sabes? Yo salgo de una familia abusiva, por decirlo así, en lo que te explicamos al principio. Sí. Y yo estoy con la hambre de darle a otra persona lo que yo no recibí. Pero ¿cómo yo le doy a otra persona lo que yo no recibí si no lo recibí? Si lo recibí de un abuelo, pero acuérdate que cuando las cosas negativas se inclinan más hacia uno, la positiva, si no está Dios, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque mi abuelo no le servía al Señor. Sí. Cuando te hablo positivo es pues, que lo tenía todo, para mi entender. Dios mi abuelo me lo da todo, me compra mis tenis, me compra mi ropa, me da dinero semanal. Y yo veía que, wow, lo tengo todo aquí, pero desde chiquito sabía que había un vacío. Ok. Y entonces cuando empecé a seguir creciendo, empecé a seguir creciendo, yo no creía en el Evangelio. Oye, te estoy diciendo que no había oportunidad, decía yo, porque veía a esta abuela que con todo lo que sucedía, veía un abuelo mujeriego, un abuelo alcohólico. Mi abuela encontraba a mi abuelo saliendo hasta de los moteles. Me contaban ellos, se formaban unos revueltos. Entonces, ellos me contaban todo eso y decía, wow, y mi abuela sigue con mi abuelo. Pero sin embargo, los demás no hacían eso. Si Sí. pasaba una situación, por eso te digo, no echándole la culpa a nadie, Sí. pero si venimos a analizar, vamos a poner que mis tíos y mi mamá ninguna tuvieron la culpa, pero participaban. ¿Por qué? Porque a lo mejor posiblemente ellas querían hacerlo. Vamos a poner que querían hacerles bien. Sí. Vamos a ponerlo así, que querían hacerles bien, que ya no eran culpables. Pero entonces terminaban haciendo lo que hacían los otros y caían como culpables. Por ese momento donde nosotros pensamos que por hacer algo no somos culpables, pero nos convertimos en culpables y es por falta de no tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces yo entiendo que cuando una persona, pues, puedo verlo, no estar con el Señor, apartarse del Sí. Señor, ¿cómo le va en la vida?
Y entonces ahí después de eso yo estaba refugiado en algo callado dentro de mi hogar. Yo me refugié en la pornografía. Desde muy niño, desde los 13 años. Johnny, pero por causa de todo eso que estás viviendo en el hogar, pero a pesar de todo, tu abuela te dio un máximo ejemplo, ¿verdad? Hasta los otros días. El ejemplo estaba, pero la incredulidad vivía en mí. Había una incredulidad porque no estaba viendo lo que mi abuela me decía al momento. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, porque a veces hay peticiones que nosotros le tenemos a Dios que no vemos. Y cuando no recibimos lo que queremos recibir, no queremos a Dios. Entonces, al yo no estar yendo siempre a la iglesia y no me importarme la iglesia por todas estas situaciones, acuérdate que te expliqué que en mi entorno lo que había era una peleando en una familia. No había más nadie cristiano. Sí. Estamos hablando de un hijo homosexual y 4 hembras, estamos hablando 5. No tan solo eso, las primeras 2 eran gemelas y murieron al año. Murieron, estamos hablando de 7. Entonces yo digo, esta anciana es cristiana. O sea, caemos en lo mismo, esta anciana es cristiana. Y está viendo todo esto. Se arrodilla. No falta un culto. Me decía, vamos para la iglesia todos los días. ¿A qué Dios le está sirviendo ella? ¿La veías orando también? Oye, ella tenía un closet y esa anciana no salía por ahí. Ella me decía, ven acá que voy a orar. Botaba aceite por las manos. Y yo decía, mira qué embustera. Lo decía en mi interior, pero así mismo, esa era la palabra, decía embustera. Mire qué aceite. Mire qué esto. Mire qué lo otro. Entonces cuando voy creciendo ya ella está viendo los demonios en mí. Y llegó un momento que dice, a mi mamá, yo me quiero ir de esta casa porque mi abuela me mira mal. Y eso que es cristiana. Me mira mal, mira, me mira así. Digo, pero ¿cómo que mamá te está mirando? Porque le decía mamá. Y me miraba así. Y yo decía, uy, mira cómo me mira. Y que estaba viendo lo que yo estaba aportando. Sí. Entonces, aquí es donde tenemos el discernimiento dentro de la casa. Entonces, hay momentos que queremos exigirle algo a un hombre de Dios o queremos que nos comportemos de una manera por nuestra conveniencia y el hombre de Dios nunca va a hacer eso porque Dios está morando en esa persona. Eso es lo que pasaba en mí. Entonces, ahí es donde entra el testimonio. En ese momento, yo decía que Dios no existía. Sí. Pero el entorno que estaba en mí era más fuerte por todas las maldiciones generacionales. Vengo de una parte de papá que no le sirven al Señor, sino pues ellos tienen otro tipo de creencia. Ok. Con el fin de agradarle a Dios, a su conocimiento, pero sí. yo sé que no es lo correcto. Johnny, entonces, todo eso que viviste desde la niñez, viendo los maltratos hacia tu madre, lo que viviste en casa de tu abuela, te llevó a refugiarte en la pornografía. Me refugié en la pornografía. Mira qué pasa con la pornografía. Al momento no lo entendía, pero después de como los años, alrededor de alrededor de los 13 años, pues empezó a ver pornografía. Temprana edad. Temprana edad, la juntilla. La famosa juntilla de los niños. Y empezaron a enseñarme, ¿ves? Todo ese hábito. Y yo lo adopté. Me llamó la atención. Pero ellos te enseñaban que revistas. Sí, revistas, películas, tarjetas, cartas. En ese entonces se me llevaban mucho las cartas y cosas así. Y las escondía debajo de la cama. Y empecé por ahí. Cuando empecé a buscar más información, que me fui adaptando a ese mundo. Ya después de adulto, yo tenía que ver la pornografía. Te estoy hablando como recibí un mensaje de texto. Yo podía estar hablando aquí contigo, sí, esto. Y si vamos a sacar el teléfono, sí. Sí, ajá, sí, esto, lo otro, aquí para allá. Pasaban 10 minutos. A ese nivel. Cuando te digo pornografía, mira, esto es bien sencillo. La gente se cree que esto es algo normal. La pornografía es un hechizo. La pornografía trabaja con los hechizos. Si tú te buscas, ¿qué es un hechizo? Es algo que te acapara la atención. Sí. Es algo que te agarra. Que llama tu atención. Te llama tu atención, te mantienes ahí. Entonces, cuando tú tienes algo que no viene de parte de Dios y te agarró, ya tú estás hechizado por eso. Entonces, como tú no tienes las armas para pelear por eso, por más que tú quieras salir de ahí, no vas a poder. Cuando yo entro en las relaciones, Sí. En relaciones en cuestión de Con pareja. con pareja,
Ya eso era un pleito. ¿Por qué? Porque llega el momento de que vemos la pornografía como algo normal, pero lo que no saben es que la pornografía se convierte en lo que le llaman una famosa fantasía. Y el que le da vida a esa fantasía es uno. Esa fantasía no tiene vida. Escúchate esto. La fantasía no tiene vida. Pero uno es el que se la da cuando entra en uno. Entonces, cuando la fantasía es manifestada, hay algo en el cerebro, no me acuerdo muy bien ahora, hace tiempo no hablo de esto, que cuando está pendiente a eso, a la fantasía, es algo que prácticamente no existe. O sea, te lo estás inventando tú. Entonces, cuando tú te los inventas, tú quieres eso mismo de otra persona. Pero como tú estás viendo que la fantasía no es manifestada como tú la proyectas en tu mente, ya tú no quieres estar con esa persona, lo que quieres estar en la fantasía. Entonces, una de las cosas que estamos viendo que la pornografía hace es romper el matrimonio. Lo vemos como algo, no, eso es normal. O vamos a tener esto, vamos a hacer lo otro. No, no es normal. ¿Por qué? Porque por más que tú quieras, la fantasía no existe. Uno es el que le da la existencia y uno tiene que tener cuidado con eso. Y te digo decir algo, para salir de eso hay que estar con Dios. Es Dios el único que puede hacer eso. Oye, no hay manera. Te estoy hablando, yo vine a los pies de Cristo y llevo 10 años con el Evangelio, para 11 ahora. Y yo llegué creo que a los 33 años. Johnny, ¿y eso te afectaba en tus relaciones matrimoniales? Bueno, sí afectaba. ¿En qué sentido? En todos, porque ¿Puedes es explicar como, un poco seguro más? que sí, mira, bien fácil. Esto es poder de Dios, ¿me entiendes? Dios es bueno, por eso hay que tocar estos temas. Eso lo que hace es que tú pierdas el deseo hacia tu pareja. Es como tú estás con otra persona que conociste nuevo y ya no te importa o menos con lo nuevo. Entonces, al hombre o a la mujer se le hace más fácil tener la fantasía Sí. en un teléfono, una computadora, y esa fantasía supuestamente te va a dar lo que tú quieres. Entonces ya tú estás con atadura. Ya no estamos hablando que no está operando demonios, aquí estamos operando principados, legiones. Aquí está operando algo más fuerte que nosotros, digo nosotros porque de ahí me sacó Dios en ese entonces. No tenemos el control ni el conocimiento como lo que estamos operando. Acuérdate, estamos en un sistema, en un mundo Sí. que es triste lamentablemente, pero sabemos que está lleno de maldad, de odio. Y lo que nos mantiene aquí es la iglesia. Entonces, a no tocar, a Dios por ahora, tú estás en el mundo, ¿verdad? Incluso en el mundo y dentro de la casa de Dios, si tú ¿cómo te digo? Te descuidas, vas a estar en la misma condición, ¿me No hay entiendes? break ahí, no Si hay no hay break. break, esto es tanto para el de adentro como el de afuera. Esto es tanto para mí como para ti. Esto le puede pasar, si uno se descuida, esto puede pasarle al que sea. Pero hablando si no a lo que estaba atado, pues esto lo que hizo fue que como, mira qué cosa, que como yo quería una fantasía en la mente. Pero por tú ver una película. Sí, porque tú ves la película y tú tienes la excitación, tú tienes el deseo, pero ya llega un tiempo que ya no es excitación y deseo. O sea, llega un tiempo que ya no es la masturbación. Ya es algo de tú verlo. Llegó un momento en mi vida que yo lo veía y yo mirándolo, yo decía, yo mismo me hablaba sin ser cristiano, yo no puedo más con esto, yo no quiero ver esto. Yo me había cansado y me daba dolor de cabeza ya. Llegaba un momento que la cabeza mía me quería explotar. Eso me pasó cuando yo empecé con mi esposa, ya como al año, ya yo decía, yo vele esto. Y lo veía escondida. Ya esto no me llena, yo no quiero ver esto, pero algo, eso me obligaba. Johnny, una pregunta. Si me la puedes contestar bien, si no, Sí. no hay problema. A ver tantas pornografías, ¿cómo tú mirabas a las mujeres en las calles? Pues mira, te voy a ser bien honesto. Si se puede. Sí, se puede, sí. Tú mirabas a la mujer, está la lujuria. Es algo que se va a manifestar. Vuelvo y te repito, quitando a Cristo, eso va a ser, es una enfermedad. La gente lo ve así. Vamos a decirlo, es una enfermedad. Es un demonio. Sí. Pero vamos a ponerle el vocabulario que quiere la gente, que es el mundo. Es lo que está viendo. Es una enfermedad. Pero una enfermedad silenciosa. Una enfermedad que lo sabe el que lo porta Sí. y se da cuenta el que tiene el lente espiritual. Porque ahora que estoy con Cristo, ya eso yo lo puedo olfatear. Eso como que trata de seducirme. Y yo, espérate, este espíritu yo lo conozco. Esto vivía conmigo. Sí. Y hay momentos donde uno puede identificarlo. Pero es fuerte porque tú no tienes paz. La mente está todo el tiempo activa, es como una computadora. Tú sales y tú estás.
Pero cuando veías las mujeres, Sí, no. Tú quitaste ropa, tú quitaste todo. Es algo bien... bien dañino. Yo ni te levantaba y eso era lo primero que hacía. Lo primero. ¿Cómo es la vida de una persona que esté en ese mundo? Porque tú estuviste muy sumergido. Sí, desde los 13 años te estoy diciendo. ¿Cómo es un día de esa persona? Es como tú andar con un grillete. Y cuando digo un grillete me refiero, bueno, por decirlo así, vamos a buscar otra palabra correcta. Es como tú andar con algo que a lo mejor ya tú no quieres, pero tienes que ponértelo. ¿Por qué? Porque tú me preguntaste ahorita si ese fue lo que me sumergió a eso. Sí. No iba a la iglesia. Veía todo lo que estaba pasando en mi entorno. La droga, no te puedo hablar con profundidad de droga, pero mira qué tipo de droga tenía. O sea, a veces hablamos de una persona adicta, pero esa adicción de la pornografía. Sí, Es algo hermano, por eso es que yo no juzgo al que está en ese estado, porque es algo que es bien difícil. De verdad te lo digo, es bien difícil. Sí, no, Cristo rompe las cadenas, no, Cristo te salva. Sí, pero hay un proceso. ¿Que Dios lo puede hacer en un momento? Pues claro, Sí. esa es mi fe. Ahora, ¡pum! Ya está. Seguro que sí. Pero Dios te da oportunidades, Dios te limpia. Dios trabaja contigo. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera hecho conmigo no estuviéramos hablando de esto aquí ahora. Sí. O sea, hay propósitos que no entendemos ahora mismo. ¿Sabes? En ese entonces, pero ahora sí, ahora lo entiendo. Entonces, pues la pornografía es algo que te limita. Pero un día, ¿cómo era un día, Johnny? Ha hecho desastroso. Te Me levantaba. levantaba, prendía el teléfono, pornografía, salía, pornografía, la lujuria activada. Tacho, era desastroso, era un desastre. ¿Y con las relaciones, cómo Con las funcionaba? relaciones, ¿Obligabas a las mujeres a verlas contigo o no? no necesariamente. Acuérdate, mayormente, pues, la oportunidad pues, que yo viví, le digo oportunidad, sino viéndolo como una oportunidad, porque yo sé que esto le va a ser de beneficio a otro que esté en eso. Por eso es que yo digo, pues, que le llamo oportunidad, a lo mejor no será la palabra correcta, pero sí, no. De bendición. En ese entonces no era bendición para mí. No, que va a ser de bendición a otro. Sí, por eso te digo, en ese entonces no era para mí, pero ahora lo veo que sí. Y no me avergüenzo de verdad de hablar de esto, porque eso lo estamos viendo hoy en día en los jóvenes. Nosotros los padres no estamos ignorando eso. Nosotros los padres le estamos poniendo a los jóvenes en sus manos el primer camino para eso. Sí. ¿Por qué digo primer camino? Porque acuérdate que cuando eso te ataca a ti no puedas contigo, ¿para dónde yo voy a ir? Papá, tus hijos. Sí. O sea, esos son espíritus. No puedo decir que son males, son espíritus, son demonios, son espíritus de seducción. Entonces, cuando tú alimentas más la carne se te va a inclinar. ¿Entiendes? Cuando tú alimentas el espíritu, ¿sabes? Esto es algo bíblico. Tú alimentas el espíritu, tú vas a estar fuerte, porque te alimenta la carne, te descuida, va a buscar la manera, porque esto mayormente viene generacional. Te dije que venía un tío que era homosexual, Sí. pero la homosexualidad viene siendo lujuria. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Por Sí. qué? Porque son espíritus. Sea que sea para uno, para un hombre, para un hombre, son espíritus. Que a él le tocó así, pues a él le tocó así. Pero son cosas que van a estar, porque yo te digo generacionales. Tuvo en esa generación. Me acuerdo cómo era que yo era incrédulo, te dije. Sí. Tenía 16 años, él murió de SIDA. Me acuerdo como ahora que cuando un pastor fue a la casa a hacer el plan de salvación, él estaba encamado. Movía así los ojos. Y la boca se babiaba y estaba las manos así. Y decía, no, que Dios me prometió que mi familia. Entonces decía, pues, que Dios le prometió, que mira cómo está el tío mío ahí tirado. Y ese pastor le dijo, ¿tú quieres reconocer a Cristo como tu único exclusivo Salvador? ¿Te quieres ir con él? Él no podía hablar, pero yo estaba asomado, cuando tú abres la puerta, la línea, Sí. yo estaba mirándolo por ahí. Y él hizo. Entonces me quedé ahí pendiente y dice, yo voy a repetir, cuando termine, tú me dices que sí otra vez. Y cuando terminó, cerró los ojos, lo abrió, le salió una gotita, y volvió que sí, y cuando lo cerró, Se fue. y yo dije, y eso me impactó. Tenía 16 años, pero se me quedó por ahí. Entonces, eso es lo triste. Acuérdate que nosotros estamos acostumbrados de que Dios, sáname. Dios lo que quiere es el alma de nosotros.
Este caparazón no lo quiere. Sí, porque te sana esos temporales, como que ahora te va a morir. Sí, no, y si tú sabes que yo decía una vez, Señor, pero con una duda que tenía, Señor, pero ¿por qué tú sanas a estas personas que vienen aquí y después yo no los veo más nada? De hecho, empecé a hablar la Biblia. O sea, tenía eso pero fuerte dentro de mí. Y cuando vi la Biblia bien clara, ¿qué me dijo? Es que el del día nadie se podrá justificar. O sea, que Dios te va a traer la cuerda. No, tú fuiste. Te sané y me lo prometiste, pero mira para dónde cogiste. Entonces yo decía, wow. Entonces es bíblico. O sea, cuando venimos a ver, la Biblia a nosotros nos instruye y nos habla los misterios que a veces nosotros nos preguntamos como ministro, Sí. como cualquier persona, ¿me entiendes? Y entonces, pues, en ese punto no era algo saludable. Acuérdate, está operando el enemigo, está operando la lujuria, está operando el celo, está operando el maltrato verbal. Cuando tú vienes a ver, hay una persona juntándose con otra y son dos personas que tienen el corazón destruido. Cuando venimos a ver, yo decía, yo soy como un celular. Yo mismo me hablaba solo, yo parecía loco en mi casa. Yo decía, yo soy como un celular, oye, mira igualito. Y así hacía el televisor. Para ese entonces los celulares, te estoy hablando para el 2010 para allá abajo, los celulares eran un leasing que se llamaba, como alquilado. Y tú estabas 6 meses como un carro y tú ibas, lo entregabas y te daban el nuevo. O sea, que tú estabas pagando algo que nunca iba a ser tuyo. Pero tú lo cambiabas cuando tú quisieras. Yo decía eso mismo de mí. Mira, yo soy como un leasing, mira. Yo cambio una mujer por otra o yo cambio esto por lo otro. Así soy yo. Yo estoy cansado de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy cansado de eso, me iba a suceder lo mismo con mi pareja, que no estaba casado, con mi esposa, y empezó a haber un maltrato. Eso empezó a haber un maltrato verbal. ¿De ambos o de ti? Tú hacia Yo diría ella. de ambos, pero más mío. Ok. Más mío, más mío. Acuérdate que yo vengo de una familia disfuncional. Sí. Mi esposa también. Ay, que también tú no puedes dar lo que tú no tienes. A eso voy. Yo quería intentarlo, pero ya yo estaba entrando a una madurez. Yo tenía 26 años, cuando mi esposa tenía 17. Pues yo decía, no, 17 años, cuando cumpla los 18 entonces. Decía yo, estaba en el mundo. Y nada, cuando me metí con mi esposa y tuvimos la nena, ya yo estaba entrando a una madurez que yo decía, yo no puedo seguir como yo estoy. Yo trabajaba, trabajo con portación de armas, tenía que cuidarme. Yo no podía tener problemas dentro de un hogar, porque si me llamo Nariz 54, sea verdad o sea embuste, uno está desarmado, ¿entiendes? Tengo mucho que perder para la posición que estaba en ese momento. Y yo decía, yo no puedo seguir en lo mismo. Y ya había algo que yo sabía que no era yo. Yo sabía que era Dios. Pero no lo veía de la manera que mi abuelo decía, pero yo sabía que Dios estaba llamándome. Porque yo iba con mi esposa a las iglesias y ellos me decían, mira tú, el que está allí, el Señor te está llamando. Tacho, ¿para qué era eso? Cuando él decía eso, ya yo le decía a mi esposa antes, al primer predicador que me llame, yo me paro y me voy. Por eso es que yo no voy a la iglesia. Entonces cuando él me dijo eso, dice, pasa acá. Tacho, yo no quería pasar. Eso fue por Cataño. Y cuando voy caminando, pasé al frente, la iglesia bien llena. ¿Tú quieres a Cristo? Dios te está llamando. Y yo le dije, no, delante de un montón de personas. Y cuando me voy a voltear me dice, por favor, ¿te puedo preguntar por qué dijiste que no? Y mis palabras fueron las siguientes. Porque yo voy a seguir siendo la misma porquería de hombre que soy. O sea, ya había un reconocimiento. Sí. Lo que me faltaba era tener un encuentro. Hay gente que nos está viendo que lo que necesita es un verdadero encuentro. Y ese encuentro es el que va a romper, porque a veces tenemos la predicación, que la palabra es lo que rompe. Eso, la palabra es lo que es. Nada lo puede sustituir. Nada, pero nada. Pero el encuentro es muy importante. Porque si tú no estás escuchando la palabra, estás escuchando un predicador o una persona que te esté llevando la palabra, si no tienes el encuentro con Cristo es bien difícil. Entonces, ahí no podemos olvidarnos, nosotros que le servimos al Señor, de que hay personas que necesitan un encuentro. Sí. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ser el boom. Entonces, cuando mi esposa iba a la iglesia, ya yo no quería ir. Eso es para ti. Entonces, pues, al estar ese verbal, esa manera de hablar, de gritar, incluso que hoy en día eso lo tiene, el mundo lo tiene como normal. Sí. Y ese maltrato verbal, ya mi esposa se estaba cansando. Pero yo lo que quería era dejarla. Yo no quería seguir con mi esposa. Y no era que no quería, era algo en mí que decía, vete. Y eran los demonios, eran las malicias, incluso los espíritus de suicidio me seguían.
Y me hablaban dentro de mi hogar. Yo caminaba con mi importación de armas, yo caminaba dentro de mi casa solo. Oye, yo escuchaba eso audible, clarito, y decía, pégate un tiro. Y yo me paraba. Y yo sabía que había, yo no decía que eran demonios, pero yo sabía que era algo malo. Sí. Y yo me echaba a reír, porque yo me imaginaba yo sacando la pistola y pegándome el tiro. Y después me decía, eso dolerá. Así mismo dije, eso dolerá. Y después decía, Hacho, tú eres loco, pégame un tiro. Así me lo hablaba para atrás, yo le respondía para atrás, pero el enemigo estaba cazándome. Acuérdate que el propósito lo dañamos nosotros. Pero tú escuchabas la Clarita, voz oye, audible. audible, papá, audible, como si había alguien ahí. Ahí había algo ahí que me hablaba, pero yo no lo decía. O sea, que yo vivía con ese personaje para donde quiera que yo iba. Entonces, pero acuérdate que había una oración de una abuela. Había unas promesas de Cristo hacia la casa de mi abuela. Te dije ahorita que mi tío murió de SIDA, pero aceptó al Señor. O sea, hubo una promesa, pero no se sabe cómo era que iba a suceder. Eso es lo triste, que hoy en día recibimos muchas promesas de parte del Señor y nosotros, por ignorar la voluntad del Señor, tú puedes ser salvo por una promesa de tu casa. Pues claro que sí. Porque cuando Cristo fue crucificado, habían 2 malhechones. Y eso es lo que dicen muchos. No, que cuando yo esté allá arriba, te va a morir, yo acepto a Cristo y me voy con él. Sí, mi hijo, si Dios te da la oportunidad, si Dios te pesa el corazón, o hay una promesa, pero ¿quién te sabe a ti que va a ser de la manera caminando? Si va a ser, si Dios no lo quiera, Dios nos cuide, tenga uno accidente o algo así, Dios trabaje con uno ahí, Dios obra por senderos misteriosos. Entonces es peligroso uno jugar con la salvación, ¿entiendes? Johnny, ahora mismo Dios le está dando una oportunidad a través de este podcast. Para que lo sepas. La oportunidad está ahí. Y no tan solo eso, está la solución al problema. No tan solo eso, está la solución para romper la atadura. ¿Sabes por qué? Porque mira qué cosa, que cuando te estaba hablando de mi esposa, que queríamos romper eso, ya decide brincar para Estados Unidos. Yo no le servía al Señor. Pero entonces, mi abuela me decía, no, tú un día vas a llegar a la iglesia. Yo no le creía. Y sucesivamente, pues, cuando mi esposa decidimos brincar para acá, para Estados Unidos, y empecé a ir a la iglesia, que es la que estoy hasta ahora mismo. Pero que yo no quería ir. La esperaba en mi casa, la hablaba fuerte, le decía, aquí te está esperando el diablo. Sentado en la sala y ella se iba para la iglesia. Yo la veía de camino hacia el hogar, que me paraba a mitad de camino a ver la distancia, cómo se iba, y la esperaba en la sala. Y la hablaba fuerte, le decía, no, aquí te está esperando el diablo. Aquí estoy. Y ella se quedaba. Entonces, los hermanos de la iglesia me cuentan como ella llegaba llorando, oren por Johnny, oren por Johnny, oren por Johnny. Eso me lo cuentan después, oren por Johnny, todos los días llorando, cuando ya los 4 cultos que había en la semana, ¿sabes? Martes, miércoles, viernes y domingo, que yo veía que ella se veía, yo empecé los domingos a sacarla para que no llegara el culto. Entonces, mi amor, te voy a llevar a comer, pero tengo que ir para la iglesia, para un día que falte no es nada, eso es lo que pasa hoy en día, con nuestros propios familiares. Entonces, eso son trampas del enemigo, porque si tú llegas a la casa de Dios, tú vas a recibir y a darle lo que tú le ibas a dar a Dios. Ahora, tú no fuiste por la razón que sea buena o sea mala, tú te perdiste ese culto. No es que sea algo malo, pero cuando lo coges por costumbre puede ser peligroso. En este caso, mira cómo yo lo estaba usando como el enemigo operando con astucia. Sí. Porque yo lo decía, esta no va más para la iglesia. Y cuando iba a tratar de abandonarla, pasaron muchas cosas en la familia. Había mucho tirijala con mi suegra. Mi suegra es una mujer pues, que en ese entonces era muy posesiva, muy fuerte. Estaba en lo mismo. No voy a indagar ahí porque ya no está aquí presente. Sí. Pero en lo mismo, situaciones pues que la vida, vamos a decirlo así, lo aprendió de ahí y queríamos ejecutarlo en los demás. Okay. Ese es el problema cuando nosotros cogemos algún consejo de una persona que no está apta para dar un consejo. Porque la persona te va a dar un consejo a través de lo que ha vivido. Si tú le hablas a una persona que ha sido mujeriego, te va a dar un consejo de mujeriego. Si tú le hablas a una persona que ha sido herida, te va a decir, cuídate en esto, en esto, en esto, porque esa persona fue herida, pero a lo mejor de la manera que te está dando el consejo no es el correcto. Entonces ya yo sabía que esas palabras no eran las correctas. Entonces había un maltrato también con mi suegra verbal. Yo le faltaba el respeto y yo me lo faltaba. Okay. Cuando venimos a Estados Unidos, ella me abrió las puertas y yo era un mal agradecido. Porque aunque me dio las puertas, yo me justificaba con otras cosas que me molestaban, pero sea como sea, me abrió la casa, me abrió la puerta, ¿me entiendes? Entonces, cuando mi esposa está ahí, no estamos hablando, cuando mi esposa se iba a la iglesia, al servicio, pues había muchas situaciones. Por eso era que me quería ir para Puerto Rico, quería abandonarla. Y mi esposa es una mujer que ella se marca de nada.
Ahora mismo tú ya se da con esto y ya se sale un chichón. Y me acuerdo como ahora que uno de los puentes fuertes que el enemigo usó fue eso. Y hay cosas que Joel no sabe, que él tenía, tenido conocimiento. Entonces, Joel estaba en Puerto Rico. Él no le servía a Dios. Como ya él sabía que yo era volado, o sea, volado me refiero contestón. Sí. Él no se metía en eso porque, pues, matrimonio aparte, pero él estaba por Puerto Rico. Pero cuando se entera de que le salían moretones, cosas que le pudo llegar de parte de mi suegra, que yo estaba golpeando a mi esposa, Sí. ella yendo a la iglesia. No era así. Si no, yo digo, Dios me restauró si yo golpeaba a mi esposa. Yo le daba a mi esposa y Dios me restauró, busqué ayuda, yo te lo digo, pero no, nunca fue así. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, cuando sucedió eso, yo me acuerdo como ahora, y Joel recibió una llamada a Joel, y Joel estaba bien molesto. Joel es tu cuñado. Ese que está ahí atrás, ese mismo. Entonces, recibo una llamada y no porque él está aquí, pero yo sabía, y no por él, porque cuando yo lo corto tiempo que yo lo conocí, no, nos habíamos llevado bien, pero lo que había detrás no era fácil. Yo doy fe de eso, tú sabes, en cuestión de lo que estaba detrás, yo sabía que la cosa estaba picante. Yo sabía que tenía que bregarlo al mundo. Sí. Yo sabía que si se ponían para eso, yo estaba en peligro. Y yo me acuerdo como ahora que cuando mi esposa está yendo a la iglesia, en ese transcurso que te expliqué, yo recibo esa llamada de Joel y Joel me estaba prácticamente amenazando de muerte. ¿Qué vamos a hacer? Dime qué quieres hacer. Y yo conté, este hombre me está hablando así. Yo sé que él viene de estas personas. Entonces, si él me está amenazando es porque lo va a hacer. Y si no lo hace él, lo van a hacer los que están detrás de él. Sí. Ah, pues yo tengo que ponerme para eso. Así pensamos en el mundo. Porque o es la de él o es la mía. Eso es lo que yo estaba pensando ahí. Y yo quería contestarle la hombría. Como usted me está hablando, ¿qué se cree? Pero lo que él no sabía era que ahí mismito yo estaba sentado en la parte de atrás de mi casa, en un muro, y Dios ya llevaba una semana tratando conmigo. Ya yo iba para el carro, mira, se me pasó esta. Ya yo iba para el camino, que yo le daba pon a la gente. Ya mi esposa me trajo un CD de la iglesia, lo que hace un CD de un evangelista. Está apartado ahora mismo y yo espero verlo pronto. De Elías, con nosotros nuevamente. Y yo ponía ese CD y el otro con la bachata y otro con el reggaetón por camino. Ya la semana ya no estaba ninguno. Ya buscaron pon por otro lado. Yo iba de camino para el trabajo y regresaba llorando. Pero mira, quebrantado, una cosa bien linda. Pero no había ido a la iglesia. Sí. Ya eso Dios bregando. Yo sabía ya que era Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Yo no sé, pero yo sabía que algo lindo era. Pero cuando llegué a casa y ponía el CD donde estaba para que viera que no lo puse, la hombría. Y ahí fue que recibió la llamada de yo, la símito que fue. Cuando yo quería salir de contestado, oye, algo por dentro de mí, que yo sé que fue el Espíritu Santo, pero algo me ministró. No había ido a la iglesia. Algo me ministró fuerte y me dijo, calla. Y yo, dime qué vamos a hacer. Y yo, y él no sabía. Sí. Y yo, ¿esto es lo que hacía esto? Y empecé a llorar. Y lloraba acá. Y hacía así, me limpiaba. Y volví y decía, ¿qué vamos a hacer? Y volví otra vez. Yo, mira, no vamos a hacer nada. Y enganché. Y mi esposa me vio llorando, pero ella pensó que era por la furia que yo tenía. Yo no tenía furia ninguna. O sea, estaba molesto. Pero yo estaba llorando porque había algo en mí que se estaba manifestando, un cumplimiento que ni yo sabía. Y entonces aquí cuando yo fui a abandonar a mi esposa, que quería abandonarla, Sí. estando en Estados Unidos, yo iba a sacar el pasaje para irme. Y algo me dijo, cuando te digo me dijo, vamos a arreglarlo. Porque a veces hablamos de me dijo y no escuchamos nada. Sí. Algo me ministró a mi corazón bien lindo. Ve a la iglesia. Mi esposa lleva 6 meses. Mi esposa se tardó 6 meses en recibir una contestación. Yo llegué a la iglesia, me monté con ella, me dijo, llama al culto, te voy a llevar. Pero yo sabía que ella no iba para la iglesia. Pensaba ella. Me parqué, me bajé del carro y entré. Y me senté la de ella atrás. Pero llegaste porque no la pudieron ir a buscar. Sí, no la pudieron ir a buscar, y no tan solo eso, que ella llegaba todos los días, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. Y me acuerdo cómo era que en la iglesia le dijeron, tú no puedes estar peleando con tu fuerza. Déjate de estar hostigándolo. ¿Estás dando rodillas? No. Ese es tu error. No le diga nada allá de ahora para abajo y da rodillas. Y eso fue en esos mes y pico, 2. Eso fue rodilla y calla. No me invitaba ya para el culto. Que era lo que me estaba raro, porque decía, contra, esta no me está invitando, que se estará fijando en alguien en toda la iglesia, vamos para allá que lo cae, pero en sí fue el trampolín que Dios utilizó y cuando llegué a la iglesia me senté allí, Sí. escuché la palabra de Dios. Quiero hablar con el pastor. Él puede, ven en martes. Fui en martes, otra vez, eso fue domingo, fui martes. Sí, ¿quién tú eres? Cuando el pastor me dijo en la oficina, me acuerdo como ahora, ¿quién tú eres? Yo, pastor, me cansé y empecé a llorar.
una cosa de sobrenatural. Empecé a llorar, pero ahí, como si yo hubiese perdido algo. Sí. Y era Dios alivianándome, el Espíritu Santo tratando conmigo. Yo soy el esposo de Yanicha, yo soy la pareja de Yanicha. Y yo, wow. Y me empezó a explicarme cómo va a ser. Entonces me vieron manganzón grande, ella chiquita. Yacho, pero yo ni me iba a imaginar nunca tú tan grande y con ella tan chiquita, que si esto. Y esa fue la primera experiencia que yo tuve de ahí, pero decía que los pastores eran unos pillos. Yo le decía a mi esposa, me pedía $5 para la iglesia, yo dile a tu pastor que dije yo, Johnny, que con mi dinero no se va a comprar ni un carro, ni va a ir a comer, ni va a pagar la luz, que no sea pillo. Dile que así yo le hablaba a ella. Oye, contar, yo lo testificaba en la iglesia constantemente. Y pues, Y el pastor viéndote. el pastor viéndome. Y pregúntame ahora en esa área, gloria a Dios. No, las cosas son como son. Amén, Y ahí fue donde me agarró. Fíjate. Johnny, pero está interesante todo. Sí, mucha cosa que llenó un poquito por acá, otro por acá, que cómo está operando el enemigo en ese entonces. Pero ¿cómo Dios te liberta de la pornografía? Pues mira, esa pregunta. Porque la practicabas en Puerto Rico, te mudas a Estados Unidos y sigues en la... Y siguen lo mismo. Y en la iglesia te conviertes y siguen lo mismo. Empecé a ir, vamos a decirlo así, sí, porque al segundo domingo, me acuerdo, fue un septiembre que llegué. A mi esposa se le tardó 6 meses la contestación. A mi abuela se le tardó 33 años en la contestación. O sea, tú que estás escuchando, si lo que lleva 1 año, 2, 3, 4, 5 y no ves tu promesa, solamente resiste. 33 años. Y entonces cuando yo fui a la iglesia, que te dije, cuando yo entraba, esa primera vez no lo dije. Esa primera vez no la dije. Porque yo entré entre molesto, si era verdad o no era verdad, que es que me voy a encontrar. Yo digo, los pastores son unos pillos, qué es lo que hay aquí, qué es lo que está pasando. Cuando empecé a ir ya los próximos días, empecé a pararme en la puerta de la iglesia, me acuerdo una puerta color azul y decía, Señor, yo sé que tú eres real. Y tú sabes que yo veo pornografía. Yo lo que necesito, ayúdame. Yo sé que eso está mal, eso no me lo tiene que decir nadie, ayúdame. Pero no entraba hasta que terminara de hablar eso. Sí. Yo voy a entrar a la iglesia. No me señala, ayúdame. Y cada vez que iba decía lo mismo, pero cada vez que iba veía menos pornografía. Que antes de tu entrar tú se lo decías al Señor. Sí, yo lo reconocía ya, que yo tenía ese problema. Sí. Por lo menos ese, tenía miles. Y todavía yo tenía uno que otro que a veces ni veo. Y vamos a seguir teniendo, si no, ¿ves? Intentar llegar a la perfección. Sí. Y cuando entraba, decía eso en humillación, en mi corazón lo decía. Pero pasó varios meses y ya Dios parece que me dio muchas oportunidades. Habían predicadores que hablan de la pornografía. Y cuando Dios habló a través de una mujer, cayó la noche un martes y en mi mente no infiel, y el pastor le cierren las puertas. Wow. Y apaguen las luces. Yo me puse bien asustado. Yo nunca me había asustado tanto, oye, ni en el mundo. Y esa persona empezó a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Entonces el pastor, y pasen todos al frente. Entonces, cuando agárrese de su hermano. Y yo bajé la cabeza, pero con un ojo cerrado y uno abierto. Incrédulo todavía. Y yo empecé a ver cómo esa hermana daba vuelta y muchas vueltas. Oye, pasaba por los sitios y no chocaba con nada. Y decía, wow, mira, no choca. ¿Qué es esto? Que decía, así mismo, mira, no choca. Yo decía que eran unos mentirosos. Sí. Y cuando sucedió eso, ella dijo, aquí hay alguien que está viendo pornografía y está en medio de nosotros. Tacho, mi hermano, yo sentí que el mundo se me acababa. Señor, yo señalé a otra persona que estaba en una condición y eso me dio más miedo. O sea, que la incredulidad ya estaba despojándose de mí con esas manifestaciones. Y cuando dijo, humíllate, bien duro, y hablaba casi, era una mujer, hablaba como un hombre, mira si estaba Dios encima de ella. Que tanto fue que cuando me acuerdo cómo era, cuando yo escuché esa voz, yo dije, pero eso es una mujer, ¿cómo está hablando así? Pues yo no entendía. Sí. Yo no, y hablaba, yo no sé. Tacho, y cuando dije, Señor, yo te prometo que yo no vuelvo a ver pornografía. Fue la primera promesa que yo le dije a Dios. ¿Tú sabías que era por ti? ¿Cómo es? Sí. Ya, yo sabía, yo lo reconocí. Eso es algo pues tedioso porque el problema está hoy en día que no queremos reconocer. Cuando tú no reconoces no va a suceder nada. Sí. ¿Entiendes? Entonces, te pueden señalar 1000 veces y si tú no quieres tener un cambio en tu vida y estás pendiente a lo que se habla, a lo que se dice, contrario de la iglesia,
pues va a ser algo muy difícil de que tú puedas tener un cambio en tu vida. Y cuando yo le prometí eso a Dios, Señor, por favor, llorando con la cabeza abajo, me acuerdo como ahora, estaba en el mismo medio de la frente del altar. Sí. Señor, yo no vuelvo más a ver pornografía, pero necesito que tú me ayudes. O sea, ya había un reconocimiento, eran palabras que yo sé que era el Espíritu Santo que me la estaba dando, porque yo no tenía de dónde sacarla. Y cuando sentí la liberación, no me señaló, me acordé de la promesa, seguí yendo y empecé a orar. O sea que lo que me hizo libre a mí fue la confesión. Posiblemente yo decía, ayúdame, pero no lo había confesado mis pecados. Sí. Pues podemos confesarlo, pero si no salen de aquí adentro no va a suceder nada. Yo sentí esa libertad, me sentía libre. Entonces salí del teléfono. Dije, no, el problema es el teléfono. Habíamos hablado prédica, mire hermano, los problemas que usted tiene, si usted tiene un problema con algo, no lo tenga. Y yo, entonces, espérate, vamos a salir del teléfono. Año y medio, 2 años sin teléfono. Tenía a mi esposa. No, me llaman ahí. No, porque esa es tu esposa. Me llamas ahí. No, ¿por qué no tienes teléfono? Dios tratando conmigo. Año y medio que yo no llamaba prácticamente ni a mi suegra. Pero ¿te acuerdas? Había un problema con la suegra. Sí, sí. Dios estaba haciendo una transformación en lo oculto. Me separó de la familia. Me estaba haciendo una transformación para cuando Dios fuera, vamos a decirlo así, a presentarme el nuevo hombre, Sí. yo diera testimonio de las grandezas de Dios. Ya tenía teléfono. Con el tiempo, mi suegra empezó a ver lo que Dios hizo en mí. Lo que Dios hizo en mí. Pero mira qué cosa, algo tan lindo fue que yo no estaba casado. Yo llegué en septiembre, estuve en noviembre, diciembre, para diciembre la iglesia me casa. Yo digo a la iglesia, pues se fueron las palabras. Usted lo que me quiere es casar. Yo no me quiero casar. Usted lo que quiere es que... Y el pastor decía, allá tú con Dios. ¿Te quieres casar? Sí, yo amo a mi esposa. ¿Y por qué no te quieres casar? No, es que la suegra me decía antes, mira, Johnny, tú eres criatura nueva ya. Deja eso. O sea, habían cositas todavía que Dios estaba tratando. No, que la suegra me quería obligar a casarme. Yo me acuerdo que yo me iba a casar y me decía, tú te tienes que casar porque embarazaste a mi hija. Y yo le dije, ¿usted se casó? No, pues no me obliga a mí tampoco. Y le hablaba de esa manera fuerte. Te lo digo aquí pues estamos hablando, pero en ese entonces era bien fuerte. Y yo pues me reguindé de eso. Entonces, cuando la iglesia preparó todo y me casaron, wow, qué cosa más linda. Yo sentí algo bien lindo de parte de Dios. Dios empezó a canalizar el camino, empezó a organizar el desorden que yo tenía. Empezó a limpiarme, empezó a sacarme. Pero había algo, oye, bien importante aquí. Dios me casa para diciembre 20. En diciembre yo tuve un accidente. Casado y con un accidente en el trabajo. Y me tuvieron que operar de la espalda. Tuve meses sin recibir dinero. Tuve meses, eso de coger cupones, como le llamamos, welfare, sin coger welfare. No tenía plan médico. No tenía nada en mi casa. Ese proceso nos lo gozamos mi esposa, mis hijas, mis pastores y yo. Yo no entendía, llevaba 5 meses, 6 meses en el evangelio, pero mi esposa me dice, ¿qué vamos a hacer? Aquí en Estados Unidos sabemos que está el Workers' Comp, que te dan, pero yo ni sabía nada de eso. Sí. Estaba en un proceso que Dios me desmanteló. Dios estaba trabajando conmigo bien, me quitó todo el orgullo y hay que pelear con el orgullo, porque siempre el orgullo va a estar ahí. Hay que saberlo, eso no es que me lo quitó, mejor dicho, me enseñó a bregar con él, cómo trabajarlo, ¿verdad? Sí. De cómo, cuando tú lo identifiques, por eso, pero yo era bien orgulloso, vanidoso, quería tener lo mejor. No es malo que tú tengas lo bueno, es como tú lo adquieres, ¿entiendes? Y con qué propósito tú lo tienes. Pero mientras Dios empezó a tratar conmigo en la casa, mi esposa era la que iba más tiempo en la iglesia, y me decía, ¿cómo vamos a pagar el apartamento? Y yo le decía, mira, yo estoy aquí sentado. No, que tú estás con una paz. Y yo, estoy con una paz, pero yo no te dije que oraras por mí. Así como yo le digo, yo no te dije que oraras por mí. Yo estaba bien allá. O sea, diciendo como que te estás quejando, estoy con Cristo ahora, no te quejes. Yo, tú fuiste la que oraste por mí. Ahora, lo que yo he escuchado de las prédicas, lo que cuesta es esperar. Mira, es más. Y en la mente dice, yo escuché algo, no sé si fue en Maranata o en Candelita, uno de los dos. Y dije, yo voy a declarar. Es más, era el lunes. El viernes van a estar los chavos. Y ella se echó a reír. Y está hecho, tú estás bien loco. El viernes van a estar los chavos. Me levanté a las 2 de la mañana el viernes. Y cuando chequé la cuenta, hasta el día de hoy no me han cobrado el banco esos chavos. O sea que, acuérdate que Dios, te dije al principio que Dios me sacó de la incredulidad. Sí. Para sacar a una persona de la incredulidad, Dios hace cosas para pelo.
que tú solamente si no las ves no lo vas a creer. Y pues el Señor pues, empezó a hablar con nosotros así de esa manera. Tuvimos ese proceso de no tener nada, ¿verdad? Como yo sé, como mucha gente aquí, incluso hasta gente que no son cristianas, que no tienen nada y siempre tienen problemas. Pero de alguna manera Dios te está llamando. De alguna manera Dios quiere que tú aprendas a depender de Él. De alguna manera Dios lo que quiere es que tú entiendas que sin Él nada puedes hacer. Y eso era lo que Dios estaba transformando en mi familia. Y poco a poco Dios empezó a quitar cosas impuras mías hasta el día de hoy. Pero es algo que aquel que esté viendo pornografía, si estás dentro de la casa de Dios, si no te acercas a Dios de verdad, de corazón, no vas a poder salir de eso. Eso no te lo va a quitar el varón si quiere hablar conmigo, si quiere orar conmigo. Mira, yo tengo personas que se me han acercado y yo seguro vamos a orar. ¿Qué puedo hacer? Personas que, jóvenes que llegan, o sea, que no están firmes. Sí. Mira, no, el que yo saco fuerte, vete donde Johnny, que te puede dar las herramientas. La gloria es de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Johnny, yo estoy haciendo esto y esto y esto. Y él hablaba y él estaba hablando de mí cuando yo era joven. Sí. Y yo decía, wow, Señor, tanta necesidad. Y le empecé a explicar, esto es lo Claro. que tenemos que hacer. Pero ¿qué consejo le podemos dar a esa juventud o a esos pastores? Porque las estadísticas en el pueblo de Dios hay muchos que son grandes que ven pornografía. Mira, en cuestión pastoral, pues, yo no me meto mucho para esa área, ¿verdad? Con mucho respeto. Pero sí puedo decir, a nivel global, tanto de adentro como de afuera, hay una sola cosa. El cuerpo de Cristo dividido no va para ningún lado. La pornografía es un arma que usa el enemigo letal, que es para dividir de cierto aspecto. ¿En qué aspecto? Sea un matrimonio, sea en la masturbación, sea en lo que tiene Dios para contigo. ¿Por qué? Porque mientras Él te siga atando en esa vida, tú vas a tener una doble personalidad. Porque vas a querer disfrazarte de algo que no te corresponde. O sea, la identidad tuya por la cual Dios te creó no es esa. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que eso está mal. Pero mi pregunta es, ¿a quién tú te quieres parecer? ¿Tú te quieres parecer a Cristo o te quieres parecer al mundo? No, que hay muchas cosas que están malas. Pues claro que sí, pero hay gente, y me sucedió a mí, que tenemos 10 cosas malas y queremos estar pendientes a las 10 a la misma vez. Eso no va a suceder. Arranca por una, brinca la otra, y si a Dios le place, quita hasta otras dos, y tú no te das cuenta. Y cuando vienes a ver, crea un croquis en tu entorno, y que se llama el Espíritu Santo, que es el que te va a dar la fuerza y el discernimiento, para tú saber si lo que vas a ver es correcto o no es correcto. Pero aquí no hay que ver si es correcto o no, eso está incorrecto. Pero yo te digo algo, con psicólogo, tú no vas a salir de eso. Los psicólogos lo son buenos. Yo creo en la psicología. Hay gente, yo respeto a los que no creen en la psicología. Yo creo en eso. ¿Por qué? Porque los psicólogos te dan herramientas. Bien fácil. El que tenga que ir para un psicólogo, usa las herramientas del psicólogo y espiritualízalo. Entonces tú eres una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque en esa bomba de tiempo tú vas a saber cómo vas a atacar y por dónde viene el enemigo. Sí. Parecen iguales, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque la pornografía, cuando está dentro de ti, son principados lo que está dentro de uno. O sea, a veces, no, el demonio de pornografía, esos no son demonios, esos son principados. Y es bien claro, sin ayuno y sin oración, esta gente no van a salir. No salen. No salen. Yo ni te pregunto qué significa amar a Dios cuando obedecerle cuesta. Mira, amarle a Dios, tú le estás queriendo decir a Él que... Tú le estás queriendo decir a Él que lo que tú sientes por Él es real. ¿Por qué te digo esto? Porque hay cosas que uno no quiere obedecer. A lo mejor por falta de conocimiento. No siempre es porque yo quiera pecar o no, yo estoy rebelde. A veces hay momentos que uno desobedece sin saber o por falta de conocimiento. Y Dios siempre va a permitir ese terreno como tú tocaste ahora, Sí. pero es para entregarte algo mejor. O sea, ¿cómo Dios te puede entregar algo mejor obedeciéndolo? Por eso es que va a llegar el momento que si tú no lo obedeces, siempre vas a estar estancado en lo mismo. Johnny, ¿cómo enfrentar las dudas sin perder la fe?
Mira, la duda es algo que el enemigo pone para que te paralices. La duda es algo que está en los aires y lo que está esperando que una persona le abra esa brecha. ¿Por qué? Porque en la duda está la parálisis. La duda es como un gusano. No es que no nos llegan dudas a nuestra vida, pues Sí, claro, somos humanos, eso está en nuestro ADN, eso va a llegar. Pero por eso es que está en la fe. Entonces, ¿qué es la duda? Pues entonces, mira, bien fácil. Yo no lo veo, pero lo creo. Algo sencillo, pero difícil de manifestar. Porque lo decimos, pero a la hora de la verdad no sabemos cómo ejecutarlo. Entonces, por ejemplo, yo estoy enfermo. Yo estuve 8 años sin trabajar. 8 años aferrándome a un seguro social. 8 años, Dios me lo va a dar. Y Dios hablaba que me lo daba. Pero eso era lo que quería Dios. Entonces ahí venimos a ver la duda y la fe. sí. Yo quería más la duda porque diciendo que creía en algo se manifestaba la duda. ¿Por qué? Porque no decía si era la voluntad de Dios. Y es bíblico. Eso es bíblico, Johnny. ¿Por qué es bíblico? Porque no le dieron maná de más cuando lo pidió el pueblo de Israel saliendo en la salida de Sí, Egipto. sí. O sea que hay bendiciones que no provienen de parte de Dios, indignación para Dios. Entonces yo quería estar aferrado a algo y Dios con una bandeja enterita para darme, mira, ahora yo trabajo. ¿Por qué? Porque Dios me sanó. Sí que hay incomodidades, sí, pero son cosas que Dios permite para que la duda no permanezca en nosotros. O sea, no abracen más la duda y permite que la fe se manifieste en tu vida. ¿Qué significa cargar la cruz en esta generación? Mira, cargar la cruz, hablamos a veces de un peso, pero cuando estamos en la voluntad de Dios y entendemos lo que Dios hizo por nosotros en nuestra vida, eso ya no se llama peso. Sí que va a haber una guerra, va a haber desánimo. Posiblemente tú quieras tener algún tipo de desacuerdo de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero si tu enfoque es llegar a los brazos del Señor, tienes que dejar que Dios sea el que fluya en tu vida. Punto. Ahí no, eso no se negocia. Si suelta la cruz, eso no es negocio. Si estoy en el piso, me arrastro pero con la cruz encima. Si hay momentos de que tengo que paralizarme, es decir, paralizarme, cuando digo paralizarme es de yo examinarme. Porque hay momentos donde caminamos, pero caminamos sin la cruz. Y creemos que tenemos la cruz. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando le exigimos algo a Dios y Dios no nos lo entrega. ¿Cómo nos comportamos cuando vemos que a un hermano Dios lo bendice hoy por algo que tú estás esperando y pasan 5 años y todavía tú no estás recibiendo? Entonces, si tú estás por la bendición o estás por el amor de Dios. Y yo digo que si tú buscas el amor de Dios, la bendición va a llegar sola. Es lo que puedo aportarte sobre eso. Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, Niéguese asimismo tome su cruz y sígame. y sígame cada día. Así que la cruz es inevitable. Eso hay que cargarla sí o sí. Ahí no hay break ninguno. Ahí no hay ver. Johnny, ¿crees que Dios todavía hace milagros? Seguro que sí. Hace milagros. Yo abrí los ojos hoy, eso es un milagro. Lo que hizo contigo fue un No, milagro. eso es un milagro y lo sigue haciendo. Johnny, si Dios tuviera que contestar una oración tuya, una sola, ¿cuál sería? Esa pregunta me la hice yo unos meses atrás y la contestó. Y te la voy a decir. Te dije que de parte de mi familia, Sí, ellos pueden ver este video. Ellos saben que yo los amo con todo mi corazón y hay algo bien lindo de parte y para mi familia. ¿Sabes? Yo los amo a ellos. Pero ellos saben que en esa área sí, ellos vieron la transformación en mí, ¿verdad? Sin ofenderlos a ninguno de ellos. Y yo decía, Señor, rompe esa maldición de generacional. Y lo dije con mi papá, sí. con el menos que yo pensaba que podía hacerlo. Ya está anciano, vive en un campito. Y decía, Señor, yo no sé cómo mi papá va a ser salvo, porque tú dices que hay que congregarse. Yo no sé cómo mi papá tú lo vas a hacer, porque yo lo veo difícil que él llegue. Ya él visitó acá, él pudo venir conmigo, tuvo un tiempo por acá. Pero vino una persona, ¿verdad? La gloria de Dios utilizada por Dios. Y yo me estaba preguntando eso hace unos meses y me contestó y me dijo, va a pasar unas cositas que no van a ser de agrado, pero es de mi parte. Pero tranquilo, que yo lo santifico y trato con él. Yo lo salvo. Él no me dijo a mí que lo va a sanar. No podemos confundir sanar
Sanar con salvar son dos cosas diferentes, parecen iguales, van agarradas de la mano, porque para salvarlo tiene que sanarlo. Sí, Pero las personas cuando escuchamos sanarlo es que esté caminando como hablamos ahorita. sí, O sea que de alguna manera Dios lo va a hacer y estoy regocijado sí. en esa contestación que Dios me dio. Johnny, ¿por qué vale la pena entregar su vida a Cristo? Mira, me restauró mi matrimonio. Crié a mis hijas. Yo tengo un hijo de 18 años que yo no lo crié. Vi ese sufrimiento interno. Tiene 18, ya la comunicación, gracias a Dios, está bien linda. Les hablo de la palabra, le doy herramientas, no lo Sí. hostigo, no lo obligo, sino le digo, vamos a trabajarlo así, vamos a trabajarlo así. Pero de verdad que sin él por más que yo me he encontrado en situaciones pues difíciles, que sé que cada uno de nosotros, si habla de eso, podemos hablar, yo sin él no me veo. Porque es que lo que yo tengo lo tengo por él. Si él me lo dio, ¿cómo yo voy a sostener lo que él me dio? Y no se trata de lo que me dio, porque esos fueron añadiduras. Buscar los reinos de Sí. los cielos y su justicia, y lo demás será añadido. Hay mucha gente que quiere buscar primero las añadiduras que la búsqueda. Y no es así. Tenemos que buscar la búsqueda primero. Es como cuando alguien me llama, ¿cómo tú hiciste tu matrimonio? Tienes que buscar a Cristo. ¿Cómo yo arreglo mi matrimonio? Tienes que ir a una iglesia obligado. No te voy a decir que vaya a la mía. Que Dios te dirija. Sí, porque no, tiene que ir a mi iglesia, tiene que ir. No. Lo importante es que él vaya a una iglesia. Que busque de Cristo. Lo importante es que busque de Cristo y que Dios obre en esa vida. Eso es lo que importa. No importa que la iglesia vaya siempre y cuando se predica la verdad. Si no, corre. Si no te predica Cristo, viene, corre. Lo siento, pero te lo tengo que decir. Y es algo que fuerte, pero Es la verdad. es la verdad. Johnny, últimas palabras para audiencia. ¿Qué quisieran que qué tú quisieras que la audiencia recordara de ti, Johnny? Que recordará de mí que todavía hay oportunidad. Que si todavía estás respirando hay oportunidad. Tu mujer que me escucha, si tu esposo no le sirve, mi esposa guerrió y vio el cumplimiento. Tu esposo que me escucha, valora a la familia. El sacerdote de la casa. Tu esposo que me escucha, dale la gloria a Dios. Sin importar las debilidades, los problemas, las situaciones que tú estés viviendo, aconteciendo en tu vida, sin Cristo nada vas a poder hacer. Así que te doy las gracias por este ratito, por cada uno de los amigos aquí presentes y los hermanos que estamos aquí, con el mismo pensar de que Cristo salva y viene a buscar una iglesia. Así que cada amigo que me está escuchando, Dios te bendiga mucho y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Amén. Gracias, Johnny, por estar aquí con nosotros. Fue una bendición de parte del cielo. Así que, audiencia, gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, como Johnny hablaba, Cristo rompe las cadenas. Cristo salva y Cristo viene por su iglesia. Y recuerda siempre que solo en Cristo hay esperanza. Dios te bendiga. Hacia adelante en la fe.